Nicaragua Empresaria. Ya regresamos. Estimados televidentes de Nicaragua Empresaria, gracias por continuar en sintonía de nuestro programa y bienvenidos a la entrevista central. Como les habíamos anunciado, queremos abordar en este programa o hacer un balance de cómo cierra económicamente el año 2013 y cuáles son las perspectivas que tenemos al iniciar el 2014. Para ello nos acompañan los distinguidos economistas, el doctor Néstor Avendaño, director de Copades, y el doctor Rafael López, asesor económico de COSEP, a quienes le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes. Feliz año nuevo a todos. Feliz año nuevo también a los estimados amigos televidentes. Escuchamos decir que cerramos económicamente bien el año 2013. ¿Cuál es el balance que ustedes tienen efectivamente de cómo se comportó la economía en el año pasado? Néstor. Sí, fíjate que salimos bien, pero no tan bien como el año antepasado, porque observamos una desaceleración del crecimiento económico. Independientemente de la divergencia de cifras oficiales e independientes, hay menos crecimiento comparado a 2012. O sea que Nicaragua no está creciendo más del 5% este año. Mis estimaciones son 4,5%. Entonces, sin embargo, siempre subrayo que ese crecimiento es insuficiente. O sea, nadie debe alegrarse por un crecimiento de esa intensidad, porque no logramos con ese crecimiento reducir problemas de subempleo y pobreza en el país. Ya pertenecemos, yo digo oficialmente a nivel internacional, a ese grupo de países de ingreso medio-bajo. Ya no somos un país pobre, pero estamos en la escala inferior de los países de ingreso medio-bajo, ahí colindante un poco con los países pobres. Nicaragua, por supuesto, tiene un gran potencial, que podríamos crecer el doble de eso no tenemos duda. Pero el gran problema es cómo elevar la inversión para llegar a esas tasas de crecimiento deseables de 7-8% anual. En el mismo balance yo veo, estimados televidentes, que la inflación ya no, podemos decir, no es problema. Cerró menos del 7%, ¿no? A noviembre estaba 4,4%, o sea que estamos hablando de una inflación cercana al 5% o cercana a la tasa de devaluación anual del Córdoba. O sea, no hay problemas inflacionarios. Pero este éxito, estimado Adolfo, tiene un costo. Todo beneficio en la economía tiene un costo. No creamos que los beneficios caen como maná del cielo. ¿Cuál fue el costo? Una severa contracción monetaria a lo largo de todo el año, excepto en noviembre y diciembre, en que hay una demanda estacional de dinero por los gastos de fin de año. En otras palabras, el Banco Central nos endeuda, ¿verdad?, emitiendo o subastando letras para sacar de circulación Córdobas y, por supuesto, tener aplacada la inflación. Ese es el costo, endeudamiento y también un obstáculo a ese crecimiento económico con que comenzamos esta entrevista, porque siempre hay que señalar que el dinero al mercado es como la gasolina al vehículo. Sin dinero el mercado no funciona muy bien. Ok, pero esa baja inflación, de alguna manera, ¿fue positiva para los consumidores o no? Claro que sí. Hay un menor deterioro del poder de compra de los salarios, especialmente para los que devengan el salario mínimo legal, que se ajustó con 12% el año pasado. ¿Qué pasa con el resto de los salarios? Ya es muy conocido en nuestro mercado laboral que los que no ganan el salario mínimo legal reciben un ajuste igual a la tasa de devaluación del Córdoba. O sea que en este caso la mayoría de los empleados formales mantuvieron constante su poder adquisitivo en términos generales en el año 2012. Rafael, ¿cuál es tu balance del 2013? Bueno, en primer lugar agradecerte la invitación a vos y al COSEP por estar aquí el día de hoy.
y desearles a todos los televidentes, pues y a ustedes un feliz año nuevo. Bueno, primero, como dice el doctor Avendaño, nosotros estamos creciendo, pero lo estamos haciendo a una tasa menor. Es decir, esto también hay que verlo en contexto, ¿verdad? No solo Nicaragua está creciendo a una tasa más baja que la que creció el año pasado, sino que el mundo también lo está haciendo a una tasa menor. En las estimaciones del Fondo Monetario del mes de octubre hablaban de un crecimiento para el mundo de alrededor del 3.1%, que bajaba a un 2.9%. El crecimiento del año 2012 en el caso de Estados Unidos, que fue de alrededor de un 2.6%, se estimaba hasta el mes de octubre en alrededor de 1.7%. Y entonces, una economía como Estados Unidos, con la cual nosotros estamos fuertemente correlacionados a través de los flujos de comercio, a través de la inversión y de las remesas, también está creciendo y está recuperándose lentamente del proceso de crisis que sufrió después del año 2008. De manera que nosotros debemos de ver que sí es cierto, nosotros estamos creciendo un poco menos, pero estamos creciendo. Y también hay que ver otras variables aparte de esa variable. Pues, es decir, si bien es cierto, las exportaciones, un poco por lo que he mencionado, más o menos van a caer en alrededor de un 10%, las exportaciones de bienes, ¿verdad? Es decir, fuera de zona franca. Sin embargo, esto es producto, por un lado, de la débil demanda externa que ha ocasionado que los precios de nuestros principales productos de exportación hayan estado a la baja. Es decir, fuimos víctimas de factores externos. En parte es una parte de factores externos, unidos también a un lento crecimiento de algunas economías y también a otras economías que se han mantenido en el mundo en un nivel de crecimiento sumamente bajo, ¿verdad? En el caso de la zona franca, yo lo que sí estimo es que las exportaciones van a crecer alrededor de un 10-12%, alcanzando unos 2.150 millones de dólares. Y esto nos va a llevar a una cifra de exportaciones muy similar a la que tuvimos el año pasado, sumando zona franca y sumando lo que está fuera de zona franca. En el caso del empleo, que me parece una variable también que es importante de ver, yo estimo que el empleo formal, es decir, medido por el indicador de los asegurados del INSS, va a crecer alrededor de un 8%, un 8.1%. Y esto significa que vamos a alcanzar al mes de diciembre alrededor de unos 693.000 asegurados en el mes de diciembre. Esto también es importante, ¿verdad? Y hay otros temas que creo que siempre es importante mencionar, el tema de las reservas internacionales. Las reservas terminaron en 1.993 millones, que más o menos representa 2.5 veces la base monetaria, 2.47, y alrededor de 4 meses de importaciones. Si bien es cierto, parte de ese logro se debe a lo que explicaba el doctor Avendaño anteriormente en cuanto a una política conservadora en el campo monetario que ha retirado una cantidad importante de dinero durante los primeros 9 meses del año 2013, pero también es reflejo de la política fiscal que ha venido desarrollando el Banco Central. Ahora, entonces, ¿qué lideró la economía de Nicaragua a pesar de todos esos efectos externos y de todas las nebulosas extranjeras o externas? ¿Qué fue lo que lideró la economía nicaragüense? Bueno, ese crecimiento económico del año 2013 fue impulsado primero por la inversión privada y pública. Pero hay una cosa curiosa en la inversión privada, y me refiero a la inversión fija, o sea, al gasto en construcción y adquisición de maquinaria y equipo. Dicho sea de paso, el sector de la construcción fue el sector que más creció en el año 2000. Se recuperó del 2011, que venía deprimido. Venía deprimido totalmente. El caso curioso del primer motor de la economía, llamémosle así, que es la inversión fija, es que la inversión extranjera directa ya supera el 70% del gasto de inversión fija
privada. Ha sido descomunal el aumento de la inversión extranjera directa en Nicaragua, aunque es la más baja en nivel centroamericano. ¿Qué quiere decir esto? Que los inversionistas domésticos, los inversionistas nicaragüenses, están quedando rezagados totalmente en la carrera de la inversión que impulsa el crecimiento económico. El segundo motor, el que empuja ese crecimiento económico del año pasado, es el gasto de consumo familiar. Las exportaciones, como decía Rafael, quedaron allá con un signo negativo, cayó el volumen, y fue sustituido ese motor de exportación por el gasto de consumo en las familias. Remesas familiares que ya superan los 1.100 millones de dólares fácilmente el año pasado. Pero a propósito, ¿eso va a ser récord este año? Sí, sí, claro, es récord. Alrededor de 1.080 millones, 1.100 millones. 1.100 millones de dólares, es un récord. Que refleja también el lento crecimiento económico de Estados Unidos, de donde viene la mayor parte de las remesas familiares. Veo también que estos dos motores van a cambiar en el año 2014, pero no hemos hablado de 2014, pero en 2013 fueron esos dos gastos los que impulsaron. ¿Pudiste observar, Adolfo o Rafael, cómo se reactivó la actividad comercial en noviembre y diciembre en este país? Hasta oía de récords aquí de venta de automóviles, por ejemplo. Ese gasto, recordemos que cuando la familia compra un vehículo es un gasto de consumo, pero cuando una empresa compra un vehículo es un gasto de inversión, ¿verdad? O sea, el consumo ha aumentado. Cuestión que yo creo que es temporal, porque realmente tuvimos el beneficio de una baja inflación. Tuvimos el beneficio de mayores ingresos provenientes del exterior, especialmente remesas, inversión extranjera directa, y algo que debemos señalar, el gran patrocinador de la defensa y la estabilización macroeconómica continúa siendo la ayuda venezolana. Crédito petrolero del 50% de la factura de importaciones protege la posición de las reservas. Es la máxima ayuda que nos da ese flujo. Mientras que, por otro lado, la cooperación mundial se ha reducido drásticamente. ¿Sabes cuánto recibimos de cooperación en divisas líquidas de libre disponibilidad? $1 millón. Toda la ayuda de Nicaragua proveniente del mundo para el sector público está atada a programas y proyectos de ese sector. Ok, a pesar de todo este escenario de las exportaciones nuestras, pues no tuvieron ese empuje que se logró en el 2012, comparativamente con el resto de Centroamérica, ¿cómo estuvimos? Mira, todavía no existen datos, digamos, oficiales de lo que ha ocurrido en Centroamérica, con excepción de Guatemala, que hay un dato donde dice que las exportaciones de Guatemala crecieron alrededor de 0.7% en comparación al año anterior. Ese es el único dato, por lo menos que yo hasta el momento conozco, ¿verdad?, que AGEXPORT lo ha publicitado, ¿verdad? Sin embargo, yo quisiera volver un poco al tema de la exportación, porque hay un caso particular que es el caso del café, que ahora ha pasado de ser del primero al tercer puesto de nuestros principales productos de exportación, porque creo yo que ese caso casi que explica la totalidad de la caída de las exportaciones de mercancías. ¿Afectados por la roya? En parte hay dos efectos, ¿verdad? Uno es la afectación de la roya y otro es el efecto de que estamos, el año que pasamos es la etapa baja del ciclo del café. Acuérdense que en el café hay algo, bueno, nosotros aquí en Nicaragua lo conocemos como bianualidad, pero realmente es la bienalidad. Es decir, que cada 2 ciclos hay un periodo de baja en la producción de café. Y es por eso que, utilizando las cifras del Centro de Trámites de las Exportaciones, hemos visto cómo en el año 2013 se exportaron en el año calendario, ¿verdad?, alrededor de 470.000 quintales menos de café. Es decir, hay una reducción en términos de volumen sumamente importante, pero también recordemos que los precios también impactaron fuertemente. Mientras en el año 2013 vendimos el kilo de café alrededor de $4.40 el quintal,
perdón, en el año 2012, perdón, a 4.40, en el año 2013 lo hicimos a 3.62. Entonces, si juntamos esos dos efectos, estamos hablando de alrededor de 170 millones de dólares de caída, solo en uno de los productos, tanto por un efecto de volumen como por un efecto de la baja en el precio, en el caso del café. Y hay una diferencia sustantiva con lo que ocurrió en el año 2012. En el año 2012, cuando venimos a este programa con el doctor Avendaño, decíamos que el efecto que privaba en aquel momento era un efecto de volumen. El volumen era el motor en un 90% del crecimiento de las exportaciones. Pero en este caso ha sido el precio, la variable que en un 100% hizo que nuestras exportaciones bajaran, pues, que cayeran. Permítanme ir entonces a unos anuncios de nuestros patrocinadores y al regresar hablaremos de las perspectivas económicas de Nicaragua en el 2014. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos.